Estado Nacional. ¿Está relacionado el estrés con el desarrollo y la progresión del cáncer? Las mismas hormonas del estrés pueden favorecer la conversión del microambiente de ser anticáncer a ser procáncer. Y esto es fundamental. ¿Cómo pueden las emociones positivas impactar la función inmunológica de nuestro organismo? Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más de Estado Nacional para analizar los principales temas de actualidad del país. La Organización Mundial para la Salud estima que para el año 2040 unos 16 millones de personas van a morir al año por causa de algún tipo de cáncer. Mientras tanto, por año se detectan a nivel mundial cerca de 20 millones de nuevos casos. Las causas del cáncer pueden ser de muy diversos tipos y muchas veces multifactoriales. Sin embargo, los científicos han hallado cierta relación del estrés como un colaborador en la aparición y sobre todo en el desarrollo de ciertos cánceres. ¿Es esto cierto? ¿Cómo podemos evitar ese efecto mortal del estrés? Para hablar sobre el tema, invitamos el día de hoy al doctor Warner Alpizar, quien es experto en genética y biología molecular de la Universidad de Costa Rica. Es también doctor en biología del cáncer por la Universidad Bergen de Noruega y siempre está publicando artículos que nos llevan a entender mejor las cosas. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo aquí en persona finalmente en Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana, muchas gracias por la invitación, un gusto. Nos acompaña también Vivian Leal, quien es de la Asociación de Estresas para la Salud. Ella es además sobreviviente de cáncer y activista de los derechos de los pacientes. Qué bonito tenerte de nuevo por acá, Vivian Leal. Hace poco estuvimos aquí hablando de derecho de acceso a la salud, hoy hablando de la relación entre el cáncer y el estrés. Un gusto para mí, Liliana, colaborar siempre en estos mensajes claves para nosotros los pacientes. Así es, termina de integrar nuestro panel el doctor Javier Rojas. Él es psicólogo clínico, especialista en oncología y paliativista del Hospital Calderón Guardia. Él ahí trabaja en el Centro de Control del Dolor y Cuidado Paliativo. También es coordinador de la Comisión de Psicooncología del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Buenos días, doctor, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días, Liliana, un placer estar con esta mesa de expertos, un placer para hablar de este tema tan importante. Bueno, vamos a ir a algunas cifras de una vez para empezar la conversación. Según el Observatorio Global del Cáncer, cada año se diagnostica en el mundo un total de 19.976.499 nuevos casos de algún tipo de cáncer. Esta es una cifra por año y como sabemos hay múltiples tipos de cáncer, pero esta es más o menos la proyección que había, por lo menos con las cifras al año 2022. Según las estadísticas también de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 habitantes del planeta padecerá de algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Es decir, la probabilidad de que nosotros mismos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares o personas que conocemos padezcan de cáncer es realmente muy, muy alto. Como señalábamos al inicio del programa, también se proyecta que para el año 2040 en el mundo cerca de 16 millones de personas perderán la vida al año por causa de alguna de estas distintas manifestaciones del cáncer. Son 16 millones de personas para el año 2040. Esto a pesar de que la supervivencia del cáncer es más o menos, lo habíamos hablado en un programa anterior, de un 50%. Y bien, para terminar, hablemos de lo que esta enfermedad le cuesta a los sistemas de salud en el mundo. La carga del costo de esta enfermedad es ya identificada como una de las más fuertes en los sistemas de salud a nivel mundial. Hay estimaciones que hablan de que la inversión global dedicada al tratamiento o la prevención del cáncer va a subir a un 73% en los próximos 5 años. Estamos hablando de que semejante costo es única y exclusivamente en una de las múltiples patologías que afectan la salud del ser humano. Entonces, hoy vamos a hablar de esta enfermedad, pero el tema del programa del día de hoy es un poco cómo se relaciona el estrés con esta enfermedad. Pero quiero comenzar, doctor Alpizar, recordándole a las personas cómo es que definimos el cáncer, cuál es la génesis del cáncer.
Sí, el cáncer es un grupo de enfermedades. Básicamente la palabra cáncer es un término sombrilla que agrupa alrededor de 200 enfermedades distintas que comparten una característica en común, y es que las células que conforman la masa tumoral crecen de forma acelerada, descontrolada y excesiva. Y cuando el cáncer avanza, algunas de esas células pueden desprenderse del tejido o de la masa tumoral primaria, y a través de la circulación sanguínea o de la circulación linfática pueden migrar a sitios distantes, a órganos y tejidos distantes, y formar nuevos focos de cáncer, lo que llamamos metástasis, que es considerado como la principal razón por la cual mueren los pacientes con cáncer. Se estima que un 90% de las personas que mueren de cáncer no mueren del tumor primario, sino del tumor metastásico. Claro, y doctor Rojas, veíamos estas estadísticas en el mundo. Usted trabaja en psicología especializada en temas de oncología. ¿Cómo lo ve usted a nivel nacional, la incidencia del tema de cáncer? Empezamos por ese padecimiento primero. Interesante, un tema sumamente interesante. De alguna forma, siempre se ha querido buscar la causa del cáncer. Ese es como el interés científico, porque encontrando la causa, pensaríamos que encontramos la cura. La parte biológica se ha esforzado mucho en tratar de definir si es algo que comemos, si es algo si tiene que ver con el medio ambiente, si es algo de alguna forma biológico, en herencia, como mencionaba el doctor. Sin embargo, a través de la historia, en el discurso, en el diálogo con nuestros pacientes, los médicos, los psicólogos o los especialistas, nos hemos dado cuenta de alguna relación del cáncer con aspectos importantes de la vida, con sufrimientos quizás en la infancia, con sufrimientos que vive la persona en ese momento, o quizás la intensidad de los elementos. Hace un par de semanas atendí a don Juan. Don Juan es un señor con un cáncer gástrico muy invasivo. Hicieron una cirugía de alguna forma unieron ciertas partes de su cuerpo. Sin embargo, la enfermedad lo sigue afectando. Y dentro de lo que encontramos es una historia de mucha ira, de mucho enojo, un enojo intenso. Tratamos de encontrar la génesis de ese enojo y tiene que ver con una niñez muy dura en donde él aprendió a defenderse, ¿verdad? A defenderse. Y en el espacio terapéutico trabajamos ese enojo. Entonces, veamos de alguna forma, hay una curación con una cirugía, pero ocupamos una curación emocional. Claro, y de esas emociones vamos a hablar. Quiero empezar la conversación con Vivian, que ya nos había acompañado, pero recordando la historia de vida de Vivian. Ella no solo representa los intereses de los pacientes, sino que es una historia de supervivencia. Vivian, recuérdenos a nuestra audiencia cómo fue que usted recibe en su vida, en una etapa temprana, un diagnóstico demoledor de cáncer, y qué vino después de eso en su vida. Sí, realmente a mis 29 años, con 3 hijos pequeños, fui diagnosticada con un cáncer en mama, ya una enfermedad metastásica que me hizo una metástasis hepática y dándome escasamente 3 meses de vida. Como comento yo siempre, para nosotros que nos den un diagnóstico de este tipo, se nos mete un terremoto a la casa. Y lo que primero, el factor denominador común en los pacientes de cáncer es el estado emocional. Total y absolutamente, diría yo, atropellado de un pronto a otro en un estilo de vida que no te esperas esa noticia. Ahora, usted cuando le diagnostican el cáncer, le dicen, le queda muy poco. Realmente, mi cáncer fue diagnosticado en etapa avanzada. Lo que en ese momento la ciencia me ofrecía era muy poco y además tampoco el acceso era como inmediato. Y nos tuvimos que enfrentar a una carrera que ya llevamos 20 años y no termina, en la cual... Hace 20 años. Hace 20 años, exacto. Y realmente lo que gracias a el equipo médico, aquí como tenemos expertos, porque ahora hay muchísimo equipo de abordaje integral del cáncer, me decían, esto es una lucha de esperanza o sin esperanza. Y ahí básicamente en el tema que estamos hablando, para mí esa fue la herramienta fundamental que me lleva ya por 20 años a luchar con una enfermedad que no es curable, pero es tratable y se puede administrar sobre todo
con base en el estado emocional. Para mí, que le habían dado un diagnóstico que le decía quedan meses de vida, Vivi. Para mí, a pesar del diagnóstico, que eso es un shock emocional fuertísimo, el paciente es lo que piensa, lo que se mete en su cabeza y la programación que podemos hacer. Y aquí el equipo técnico no me deja mentir, y ya hay estudios que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, y además en la calidad de vida de nosotros los pacientes. Bueno, esta historia de vida de Vivian es el abrebocas que tenemos para el tema del día de hoy. Si bien el cáncer es un padecimiento multifactorial, el estrés podría ser un colaborador en su aparición y desarrollo. Diversas investigaciones científicas así lo sugieren. Aunque no se puede decir aún que el estrés es el causal directo del cáncer, lo cierto es que algunas investigaciones, como la publicada en la revista Frontiers Immunology, señalan que las hormonas del estrés, como el cortisol y la norepinefrina, son capaces de estimular la proliferación de células cancerosas en la formación de nuevos vasos sanguíneos que aumentan los tumores. Es una explicación bien científica, pero otros estudios, como el publicado en el 2022 en la Revista Europea de Prevención del Cáncer, exponen una conexión entre el estrés severo y un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Esto debido al debilitamiento que el estrés crónico puede generar en el sistema inmunológico, lo que hace que el cuerpo sea menos capaz de combatir las células cancerosas o muchas veces desarrollar metástasis. Warner, ¿qué dicen estos estudios científicos? ¿Cuál es, a esto que yo acabo de describir es apenas una pequeña pincelada de esta investigación que usted nos envió y que recolectaba varios estudios? Pero, ¿puede el estrés tener una relación directa con el cáncer? Sí, como usted bien lo apuntaba, la conexión, digamos, del estrés como factor causal es un poco más debatida a la fecha, porque si bien es cierto que hay estudios que sugieren que el estrés podría actuar como un factor causal, como uno de los factores causales, porque hay que recordar que el cáncer es una enfermedad multifactorial, la relación donde hay más consenso es en el hecho de que el estrés puede propiciar que un cáncer ya formado pueda acelerar su progresión, crecer más rápido, y también hay estudios que han demostrado que el estrés a través de las hormonas que se liberan en respuesta al estrés puede propiciar para que células del tumor ya formado diseminen y formen metástasis. Entonces, la relación está mediada a través del sistema inmunológico. Estas hormonas del estrés actúan a través de receptores que son son proteínas que se encuentran en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, y hormonas como el cortisol, como la norepinefrina o la misma epinefrina, también llamada adrenalina, al encontrar los receptores específicos para esas hormonas en las células del sistema inmunológico, cuando esas hormonas se unen con estos receptores, modifican el comportamiento de las células del sistema inmune. Lo que hacen, según los estudios, es polarizar estas células para que esas células, como que en lugar de combatir a las células cancerosas y destruirlas, o les colaboren, es decir, pasamos de tener unas células inmunológicas que son anticáncer a unas células inmunológicas que son procáncer, o en otros casos lo que sucede es que las células encargadas de eliminar a las células cancerosas ya no lo hacen y se convierten en espectadores pasivos, es decir, están inmersas dentro de la masa tumoral, pero no atacan, no destruyen. Claro, doctor Rojas, usted nos hablaba ahora del caso de Juan. Y uno ha escuchado algunas historias de esas, o de personas que, pareciendo estar totalmente saludables y sin tener una explicación, digamos, genética, de pronto aparecen con cánceres terribles. Esto que dice el doctor Alpizar está hablando desde el punto de vista, digamos, fisiológico, casi de comportamiento de las células y las hormonas. ¿Cómo lo interpreta usted desde la visión de la psicología? Bien. Bueno, hay que entender un poco desde el concepto de estrés. El concepto de estrés es un concepto nuevo desde el año 1950. Un médico australiano empezó a ver cómo las personas bajo ciertas características específicas o ciertos padecimientos desarrollaban mucha angustia frente a un fenómeno. Y él empezó a interesarse de este fenómeno
y le llamó estrés. La palabra estrés viene del vocablo stringe, que nos habla de apretar, como cuando uno aprieta los dientes, ¿verdad? Frente a algo que me asusta, como cuando uno se encoge frente a una pelota que viene o frente a la lluvia que nos recogemos. A esto él le llamó estrés. Entonces, el estrés de alguna forma es necesario, ¿verdad? De alguna forma ocupamos estrés para solventar algunas cosas de la vida a nivel laboral, a nivel del hogar, a nivel de la dinámica social. Sin embargo, lo que sucede, pensemos en un venado, ¿verdad? Que ve un depredador, ese venado percibe un depredador y él activa, lo que mencionaba ahorita el doctor, activa todo el sistema de defensa, sus ojos se abren, su audición se activa y puede correr o puede detenerse frente a lo que está pasando. Ese es el estrés. Es un mecanismo natural de defensa frente a algo real de peligro o puede ser no tan real. Un ejemplo de algo real podría ser como sentir que me van a asaltar ahorita con la delincuencia. Puede ser un fenómeno real. Pero algo irreal es percibir que algo me va a pasar y no es tan cierto. Por ejemplo, percibir que no me va a alcanzar la plata para la quincena. Y que eso no lo deje dormir ni respirar. Y empieza, ¿verdad? O sentir un niño que va a ir a que le pongan la vacuna, ¿verdad? Y sentir que va a sentir dolor. Eso me lleva a preguntarle cuáles son los síntomas físicos y psicológicos del estrés. Muchos, hay mucha variedad. Síntomas físicos, podemos empezar desde arriba, cefaleas o dolores de cabeza intensos que no se den a tratamiento convencional, dolores de espalda, dolores de cuello, palpitación, sensación de susto, intranquilidad. A nivel cognitivo puede haber tristeza, angustia, sensación de impotencia, cansancio, me acuesto cansado y me levanto cansado, sea el síndrome del viernes. ¿Qué es el síndrome del viernes? Que salgo el viernes a descansar y llego el lunes a trabajar y llego cansado, ¿verdad? Y todo esto generan conductas. ¿Cuáles son las conductas? Me aíslo, me siento cansado, me siento agotado, no participo en actividades del hogar, no participo en situaciones familiares. Ahí como de alguna forma me empiezo a recoger frente a la vivencia. Y hablando un poco de casos, recientemente también atiendo a María, hablemos de María. Un nombre famoso. María es una mujer que ahorita está viviendo un cáncer de mama, le hicieron una cirugía amplia, sin embargo, los oncólogos creen que todavía tiene residuos de su cáncer, aplican una dosis de quimioterapia, otra dosis, cambian el esquema de quimioterapia y el cáncer está muy activo. Y cuando vamos al espacio terapéutico con María, nos damos cuenta que María lo que está viviendo son muchas crisis porque tiene una separación reciente de su pareja, está a cargo de sus hijos, no tiene quien se los cuide, tiene que ir a quimio, está viviendo una situación de angustia. Entonces, hablar de eso en el espacio terapéutico de alguna forma alivia sus síntomas. Vivian, te veo asintiendo. Vos has visto eso en carne propia y con pacientes con los que... Lo que el doctor comenta es el pan de día a día, ¿verdad? Porque hay un escenario, así sea una persona sana, ¿verdad? Que no está diagnosticada, ya hay estudios. Es que hace 20, 15, 10 años decíamos, ay, ¿será que me siento estresada o será que el estrés me está afectando? No, ya hay estudios que lo demuestran. Cómo debilitan el sistema inmunológico, diría Warner, las conexiones, los nervios, y cuando somos pacientes crónicos, o sea, todavía el peso de la enfermedad tenemos nosotros, ya la ciencia lo demuestra, simple y sencillamente entender que a diligenciar el estrés o las situaciones conflictivas que podamos tener emocionales va a sumar a nuestra calidad de vida dentro del cáncer, o más bien nos va a llevar cada vez más a tener no muy buen diagnóstico. Recuerdo que en mi caso, cuando tenía las quimioterapias más fuertes, muchas veces por temas emocionales, por temas 100% de salud mental personal, temas, como bien lo decías, laborales, económicos, etcétera, se me bajaban las defensas, me hacían un examen de sangre, estaba baja en plaquetas y me decían, no te podemos poner el tratamiento. ¿Y qué hacía mi cáncer? Avanzaba. Tuve metástasis hepática. Entonces, realmente es importantísimo ver que esto es una realidad para nosotros los pacientes, que hoy el estudio dice que podemos tener un cáncer,
pero podemos contrarrestar el cáncer con las estrategias de manejo del estrés para que no nos jueguen, digamos, en contra de la lucha que ya de por sí tenemos que enfrentar. Qué interesante esto que menciona Vivian, doctor Alpizar, porque usted en este artículo que me llegó de la Universidad de Costa Rica y que fue el que me dio la idea de este programa, hablaba sobre las distintas o las sensibles dinámicas bioquímicas que ocurren a lo interno del microambiente de los tumores y cómo el estrés tiene un impacto. Tal vez si usted nos estuve viendo una charla suya sobre esto. Sí, no, es interesantísimo porque, bueno, normalmente pensamos que un cáncer es una masa de células que están creciendo de forma acelerada, descontrolada, bueno, un poco la definición, pero durante muchos años éramos, algunos dicen por allí, tumorcelcentristas, es decir, todo giraba en torno a la célula tumoral. Hasta los años 90, inicios de la década de los 90 en adelante, empezamos a darnos cuenta, a partir de la evidencia que estaba surgiendo, de que el cáncer es mucho más que las células cancerosas. El cáncer, las células cancerosas para crecer necesitan conformar un vecindario que es propicio. Y ese vecindario se conforma a partir de un montón de células no tumorales, incluyendo las células del sistema inmunológico de diferentes tipos, entre otras que andan por allí, incluyendo los nervios. Y hemos aprendido mucho precisamente de que esa dinámica de vecindario precisamente es, dice un colega mío en la universidad, la segunda mitad del cáncer, porque resulta que si el barrio no es propicio, si el vecindario en donde la célula de cáncer vive no es el apropiado, el cáncer no va a crecer y mucho menos va a formar metástasis. Y en los últimos años, en particular, se ha estudiado mucho el papel del sistema nervioso. En los últimos años se empieza a publicar cada vez más y más del tema, porque resulta que en algún momento tal vez creíamos que los nervios que están inmersos en ese microambiente eran espectadores pasivos. Resulta que no. Resulta que incluso las células cancerosas liberan una serie de moléculas que se llaman factores neurotróficos que propician la ramificación y la elongación de los nervios a lo interno del tumor. Por algo será. O sea, de alguna forma le conviene a las células cancerosas que hayan nervios inmersos dentro de este microambiente tumoral. Entonces son dinámicas tremendamente complejas y como el microambiente tumoral nunca es igual en un paciente que en otro, por allí también empezamos a entender por qué es que algunos pacientes responden diferente a las terapias o reaccionan diferente a las cargas emocionales como el estrés. Claro, y doctor Rojas, esto que mencionaba Vivian nos lleva a pensar, bueno, hay muchas personas como Juan que quizás tenían una historia muy dura y que esa ira contenida que quizás va somatizando en el cuerpo, pero también leí en los artículos que hay personas que ante un diagnóstico de cáncer, el estrés que eso les genera se convierte en un disparador para el mismo cáncer. Sí, así es. No hay duda que la dinámica personal que vive la persona de alguna forma se convierte en un caldo de cultivo para alguna sintomatología. Y cuando hablamos de cáncer es interesante mencionar, entender los datos que mencionabas tú al principio. Realmente muy a menudo tenemos gran cantidad de población que va a poder experimentar esto. Entonces, algunas veces la sociedad trata de minimizar el fenómeno, cancercito, tumorcito. Hay que hablar de la realidad porque esto es como muy real y de alguna forma vamos a experimentar personas con procesos oncológicos en las dinámicas familiares, en las dinámicas personales, en nosotros mismos, y esto en primera instancia va a ser un impacto. El impacto, Liliana, algunas veces viene de la noticia, ¿verdad? ¿Cómo me lo dijeron? ¿Verdad? ¿Cómo empecé a sentir mi cuerpo? Hay un paciente que me decía a mí, es que yo no era el mismo, algo pasaba en mí, algo sucedía en mí, empecé a sentir que algo pasaba, iba a Levi's, iba a la clínica, no me hacían caso. Hasta que hice un ultrasonido, etcétera. Ese cuento grande que termina en el diagnóstico. ¿Cómo me dieron ese diagnóstico? El especialista se sentó conmigo, tú a tú, me dedicó tiempo para hablar, me explicó cuál era el tratamiento, cuáles eran las características, y desde ahí empiezan los síntomas. El paciente empieza con sufrimiento, con angustia. Inmediatamente lo que surge es, ¿iré a morirme?
¿O por qué a mí? ¿O qué fue lo que hice yo para estar experimentando esto que estoy experimentando? Desde la culpa. Desde la culpa, desde qué hacer, ¿verdad? Vendamos lo que tengamos, hay que hacer algo, corramos, el servicio no sirve, busquemos alternativas, ¿verdad? Esta búsqueda, esta angustia, nosotros le llamamos euforia emocional. Hay una angustia, hay algo que hacer, ¿verdad? Y esto de alguna forma viene a estructurar más el estrés que está viviendo la persona frente a esta vivencia que de alguna forma es una pérdida. El paciente y el grupo familiar lo asume como una pérdida. Y vamos a ver que frente al cáncer van a haber muchas, lo que los psicólogos llamamos micropérdidas. ¿Micropérdidas en qué sentido? En mi salud física, en el tener que acudir a citas, en pérdidas cuantitativas a nivel laboral, podré seguir trabajando en la dinámica de los hijos, en la dinámica económica, ¿verdad? Y un montón de pequeñas micropérdidas que de alguna forma, si no las sabemos manejar adecuadamente y en el espacio terapéutico, la persona los va a ver como pérdidas absolutas y esto va a incrementar de una vez el carrusel de la angustia y el carrusel del cáncer. Claro, del estrés, ¿verdad? ¿Cómo parar eso, Vivian? Cuando llega ese diagnóstico demoledor y es muy, muy humano, pues abandonarse a las emociones negativas. Yo quisiera aquí hacer realmente, Liliana, una reflexión y que cada uno de los que esta mañana se conecta con nosotros, que hagamos una conexión personal y un entendimiento emocional. ¿Qué haría usted si hoy le dicen tiene cáncer? Yo creo que lo más importante que debemos abrir en nuestro país es el buscar ayuda. Hoy, gracias a la ciencia y a los avances, tenemos especialistas como estos que nos acompañan hoy, especialistas en psico-oncología, especialistas en tumores, especialistas, doctores en cáncer. Eso no lo escuchaba yo hace 20 años. Pero ¿qué es lo que pasa? La apertura del acceso a que nosotros los pacientes podamos sentarnos una hora con el doctor Rojas o escuchar, leer y tener acceso a las investigaciones tan importantes que hace la Universidad de Costa Rica a través de, digo yo, estos cerebros como Warner Alpizar, necesitamos más acceso. Esta semana tuve, digo, el impacto, porque para mí como paciente es impacto de ver que nuestro sistema de salud abrió 92 plazas para médicos físicos, como llamo yo, los que nos ven la parte física, y solamente 4 plazas para salud mental. Y de estas especialidades, la apertura y el acceso, yo en 20 años no lo he tenido. Por eso necesitamos seguir conversando sobre este tema. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Cómo afecta también el cáncer? Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar hablamos de eso. Próximamente iniciará la temporada de recolección de café. Es por eso que el Instituto de Café de Costa Rica puso a disposición una póliza para proteger a los recolectores de café. Lo único que deberán hacer los cafetaleros o dueños de fincas es inscribir todos los meses mientras dure la cosecha y hasta el 15 de cada mes el nombre de los trabajadores. Esta póliza cubre tanto a nacionales como a extranjeros que estén trabajando. Estamos trabajando en una campaña de cosecha segura que se conforma del seguro de salud, enfermedad y maternidad que tenemos con la Caja Costarricense de Seguro Social, la póliza de riesgos del trabajo que contamos en este momento con el INSS y de la iniciativa denominada Casas de la Alegría, mediante la cual disponemos de un espacio seguro destinado a los hijos e hijas de las personas recolectoras. Los interesados pueden contactar a la Unidad de Asuntos Jurídicos del ICAFE a través de los siguientes teléfonos: 2243-7861, 2103-8494, 2106-1787 o a los correos electrónicos nperez@icafe.cr, mbarquero@icafe.cr o rviques@icafe.cr. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, sugerencias y críticas sobre lo que hablamos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Recuerde también que usted puede
externarnos sus comentarios, sus opiniones sobre lo que dicen nuestros expertos a través del WhatsApp de Estado Nacional 64241777. También está el código QR donde usted puede descargar e ingresar a la aplicación. Y también recuerde que si usted quiere repasar el programa, queda disponible en la página de teletica.com en la sección de noticias. Y también a través del canal de WhatsApp de teletica.com, ahí lo tiene ese código QR que está en pantalla, usted lo puede escanear, es más o menos una hora después de que el programa termina, ya lo puede encontrar también por ahí. Muchas gracias por continuar con nosotros, hoy que estamos analizando la evidencia científica que ya empieza a sugerir que hay una relación entre el estrés y la propensión o el desarrollo más bien del cáncer. Doctor Alpizar, ¿qué pasa con la ansiedad también? Porque en el artículo que usted publicó recientemente hablaba también, estábamos hablando antes del estrés, pero ¿qué pasa con la ansiedad? Sí, bueno, la ansiedad desde el punto de vista fisiológico y bioquímico es muy parecida, es decir, es básicamente lo que ocasiona, es una demanda adicional al cuerpo, nos saca un poco del estado basal, del estado original, y más o menos pequeñas variaciones, la respuesta se arma a partir de las mismas hormonas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre otras catecolaminas que andan por allí, etcétera. Pero al final de cuentas es como una forma muy parecida, diferente quizá estímulo, pero se relaciona también sí, en términos de la biología y la bioquímica, el funcionamiento, de cómo responde nuestro cuerpo, es muy parecido realmente. ¿Y cómo la definimos, doctor Rojas, la ansiedad? Bueno, la ansiedad, como dice el doctor, es prima hermana del estrés. De alguna forma, recuerden que el estrés empezamos a hablar de los años 50, pero antes se hablaba de una ansiedad. De hecho, la ansiedad sería como una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Que en el estrés usualmente sabemos cuál es la causa, cuál es el factor que me produce el estrés. Llega mi jefe y ya me estreso, ¿de acuerdo? Identifico. La ansiedad no siempre sabemos. A veces estamos ansiosos y me decía una paciente, es que me siento intranquila, me siento angustiada, dejé de dormir, pero todo está bien. No sé por qué. Como decían nuestros campesinos, ese desconsuelo que siento que... Desconsuelo, se da en el cuerpo, como dice el doctor, se da en el cuerpo, las manifestaciones están en el cuerpo, es un dolor de pecho, es una falta de aire, es una angustia, es un deseo de no levantarme, esta es la ansiedad. Incluso la ansiedad tiene una característica frente al cáncer, es un miedo profundo. Vivian, es un miedo que hay dos características frente al miedo. Uno, Liliana, es o me paralizo frente al cáncer, ¿verdad? No hago nada, quisiera como volver al útero de mamá, o me activo, ¿verdad? Que es otra, ¿verdad? Entonces, me activo es que empiezo a buscar opciones, a buscar llamadas, a buscar dinero, a buscar, ¿verdad? Entonces, vean estas dos características frente al miedo que puede producir un padecimiento como estos. Claro, y decía antes de irnos a comerciales, Vivian, esta preocupación que tienen diferentes organizaciones de pacientes y profesionales también sobre el tema de si nuestro sistema de salud le está dando la importancia que merece a este tema del estrés, sobre todo cuando tenemos evidencia científica que ya demuestra su relación con el desarrollo de algunos cánceres. Cifras oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social revelan un incremento en la cantidad de atenciones y hospitalizaciones relacionadas con el estrés en los últimos 2 años. En el año 2023 se registraron 1.207 pacientes que terminaron en una cama de hospital por causa del estrés. Eso fue 134 casos más que el año anterior, pero ahí estamos hablando claramente de personas que llegan al extremo, incluso reconocido por los médicos, de terminar en una cama de hospital. Y además, la cantidad de consultas médicas en la Caja Costarricense de Seguro Social por estrés también han aumentado considerablemente. En el año 2022, un total de 88.953 personas lograron una cita con un psicólogo en la Caja. Pero para el 2023, esa cifra subió a 102.582 personas, es decir, un aumento de 13.628 consultas. Hasta el 4 de julio de este año ya se contabilizaban más de 46.000 atenciones por este tipo de padecimiento. Y a pesar de esas cifras tan contundentes y ese incremento en la cantidad de casos de hospitalizaciones y consultas médicas,
y también de que se aprobara la Ley Nacional de Salud Mental. El Colegio de Profesionales en Psicología alerta que no se le dedican los recursos suficientes a este tema. Esto nos dijo su presidente. Lamentablemente han aumentado significativamente las consultas debido a problemas relacionados al estrés. Pero por otro lado nos plantea que con respecto a la contratación de especialistas en la seguridad social, se estarán contratando 92 especialistas en el área de la medicina y únicamente 4 especialistas en el área de la psicología. Definitivamente, de este desbalance entre los recursos que se invierten en salud física y los recursos que se invierten en salud mental es de lo que ha venido hablando nuestro colegio ya por meses. El ser humano en la actualidad está enfrentando un problema de salud que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el funcionamiento de su cerebro. Vimos, son cifras realmente alarmantes que están en crecimiento de hospitalizaciones y atención por estrés. Pero doctor Rojas, en el caso específico suyo, que desde el Centro de Control de Dolor y Cuidado Paliativo en el Hospital Calderón Guardia, ¿cómo es la demanda de pacientes de cáncer de apoyo psicológico durante su enfermedad? Bien, esto es vital. De alguna forma, y mencionando los datos que antes reflejabas, en Costa Rica se diagnostican al año casi 5.000 nuevos casos de personas con cáncer en todos sus niveles. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada 2 horas en Costa Rica se diagnostica un caso nuevo de cáncer. Cada 4 horas en Costa Rica también muere una persona con cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma debe haber una política pública que respalde el trabajo, no solamente el trabajo médico, biológico, sino el trabajo en el área de salud mental. Y los datos son absolutamente alarmantes, como mencionaba don Ángelo. En Costa Rica tenemos apenas 10 psicólogos trabajando en cáncer y en la seguridad social. ¿Para ¿Qué todo el quiere país? decir? Solo 10 personas. ¿Para todo el país? Para todo el país. 10 psicólogos trabajando. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos una proporción, estaríamos pensando en 500 pacientes por psicólogo. ¿Para cuánto quedarían las citas? ¿Para cuándo están las citas para psicología? Súper amplias. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos un acompañamiento. Vean los CEBAIS. La mayoría de los CEBAIS carecen de profesionales en psicología. Y mientras tanto, se han hecho esfuerzos a nivel académico, tenemos profesionales preparados. Actualmente tenemos algunas universidades que están ofreciendo el posgrado en psico-oncología, en psicología en cuidados paliativos. Hay recursos preparados. Sí, pero sin embargo, algunas veces estos recursos no guardan la proporción en cuanto a la necesidad de la contratación de estos recursos muy necesarios en las personas que sufren algún padecimiento de estos. Vivian, ¿son un lujo o una necesidad los psicólogos en el acompañamiento del paciente de cáncer? Por supuesto, y reiterado hasta con aval científico, es una absoluta necesidad. Más, en mi caso así lo he vivido, el apoyo emocional, el apoyo integral de estrategias de aplicación directas en una enfermedad como lo es el cáncer, eso es lo que hace la diferencia entre la vida, la muerte, la calidad de vida o el absoluto desconsuelo que vive un paciente. El abordaje integral en salud mental dentro de una patología es que nosotros, incluso los pacientes, logremos tener la oportunidad de que los profesionales especialistas como psico-oncólogos y otras especialidades nos den a nosotros los pacientes las estrategias y herramientas para poder, diríamos la palabra, paliar la enfermedad, pero pensamos en paliativos ya cuando no queda nada que hacer y me voy a morir. No, desde el día que me dijeron tenés cáncer. Ese sería realmente, hemos visto evidencia. Yo que trabajo con pacientes día a día, veo cómo ellos mueren y no es del cáncer. Mueren por un total y absoluto desapego a la esperanza de vida, a no tener herramientas, a ver hacia dónde, quién me ayuda, cómo hago para manejar esto que siento. Me decían pacientes, por ejemplo, en cáncer de mama, mire, a mí cuando me divorcié,
cuando se me murió mi hijo, a mí se me clavó algo aquí y hoy tengo un cáncer en mama. Hace 10 años yo decía, ¿será? Hoy hay estudios que nos dicen que ese dolor emocional es el que hoy está detonando tanto cáncer en el país y en el mundo. Doctor Alpizar, usted exponía también algunos estudios que se han hecho en ratones con, digamos, con células de cáncer, que después, cuando los exponían a estrés, tenían tumores más grandes o metástasis. Sí, es que, bueno, de hecho, mucho de lo que sabemos surge a partir del uso de los modelos animales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, intencionalmente causarle estrés a una persona para ver qué sucede. Eso sería antiético, absolutamente. Entonces, pues, hacemos uso de este tipo de plataformas y hemos aprendido mucho. Entre las cosas que hemos aprendido precisamente, de que hay diferentes formas de inducir estrés en animales y hay varios estudios que demuestran que no importa la forma, el hecho de que haya estrés hace que la masa tumoral crezca en tamaño y un estudio reciente de 2024 incluso demuestra que ratoncillos a los que se les inyectó células cancerosas, se les operó simulando lo que sucedería con una paciente, un paciente, se les removió y se les puso carga de estrés después de la cirugía. Resulta que desarrollan metástasis. Eso significa que ya habían células de cáncer que habían migrado a otros tejidos y el estrés fue el factor detonante para hacer que esas células que entraron en un fenómeno conocido en biología como la dormancia metastásica despertaran. Es decir, estaban dormidas, pero el factor estrés a través de las hormonas que se liberan en respuesta al estrés hizo que despertaran de vuelta. Entonces, eso evidentemente es en modelos animales, pero de repente también explica, o podría parcialmente explicar, por qué hay personas a las que les regresa el cáncer 10, 15 años después. Usted hablaba también de que un estudio del General Hospital de Psychiatry dice que el resultado fue que mujeres con el mayor índice de síntomas depresivos tenían la peor sobrevida a nivel global. ¿Es así, doctor Rojas? Sí. Hay muchos estudios a nivel internacional y hay metaestudios donde empiezan a relacionar algún tipo de cáncer con algunas características especiales. Por ejemplo, las personas que han vivido mucha presión laboral, hay estudios que nos demuestran cómo de alguna forma podría en algún momento ser un detonante para un cáncer gástrico. Tengo un paciente, don Ernesto, hablamos de don Ernesto. Don Ernesto es un paciente que yo atiendo actualmente. Don Ernesto actualmente vive con un cáncer de pulmón, es el término que se utiliza actualmente, y don Ernesto menciona que hace 15 años su hijo falleció en un accidente de tránsito y fue tan doloroso lo que él vivió y lo que hizo fue callar sus emociones. No expresó nada, no habló nada, simplemente siguió trabajando. Y durante esa época incrementó su consumo de tabaco, su consumo de alcohol, y él atribuye su cáncer actual de pulmón al consumo de tabaco, pero si entramos más profundamente, quizás obedece a aquella vivencia de dolor que tuvo y que no pudo paliar acerca del dolor que le produjo la muerte de su hijo. Claro, doctor Alpizar, sí es claro que no hay evidencia de que el estrés genere directamente cáncer, pero lo que estamos hablando es que en toda ese juego de multifactores, sin duda es uno que influye. Sí, de hecho, bueno, como usted bien lo apunta, no hay evidencia directa, pero sí hay evidencia indirecta. ¿Por qué? Porque el estrés ocasiona desórdenes alimentarios y eso puede derivar en sobrepeso y obesidad, y el sobrepeso y la obesidad están relacionados, o más bien, sí, son factores de riesgo para 13 tipos de cáncer diferentes. Mucha gente cuando tiene cargas de estrés, de repente empieza a fumar o aumenta el consumo del tabaco y ese es un factor de riesgo para al menos 10 tipos de cáncer diferentes. Entonces, de forma indirecta, ahí hay mucha tela que cortar posiblemente. Claro, ya para ir en la recta final de nuestro programa, doctor Rojas, si tenemos este problema del sistema de salud que no nos puede garantizar ayuda psicológica en el curso de un cáncer, ¿cómo pueden las personas gestionar eficazmente el estrés, no solo cuando tienen un cáncer, sino para evitar que sea un disparador de un cáncer? Excelente.
Algunas veces hemos pensado que el vivir con un cáncer o enfrentar un cáncer está cargado de malas noticias, pero también hay micro buenas noticias, ¿verdad? Noticias como cuáles, como que el tratamiento está siendo efectivo, como que el nódulo dejó de crecer, como que me están atendiendo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el hablar, el poder que alguien me escuche, que alguien sea atento, un sistema de salud que permita el educar, el tener información frecuente, ¿verdad? No un sistema de salud que no informa. Y propiamente en cáncer hay cantidades de técnicas, desde las más sencillas, como la respiración, como la imaginarse, hacer la imaginación, proyectar como yoga, cosas en la mente, como las bolitas, como acudir a un terapeuta, acudir a un grupo de apoyo de personas que viven con cáncer y que afrontan con cáncer, ejercicio físico, caminar, en fin, hay mucha cantidad. Pintar. Nosotros, por ejemplo, en el Centro del Dolor tenemos un grupo de acuarelas de personas con cáncer que pintan, y la mayoría no sabían pintar y actualmente hacen cuadros y hacen exposiciones, pasatiempos, actividades recreativas, salir a caminar a mis mascotas, tener un fin de semana en familia, ver una buena película, ir al teatro. Tratar de reír. Ver un partido que Costa Rica gane, etcétera. Este tipo de cosas valiosas, reír, ¿verdad? Recuerde que el reír y el humor tiene que ver con descarga de endorfinas, de dopamina a nivel cerebral, que son mecanismos que protegen el sistema inmunológico. Ocupamos una visión, una filosofía de pura vida, una sociedad de pura vida, en donde de alguna forma aprovechemos los recursos sociales. Eso, doctor Alpizar, también tiene evidencia científica. Usted en su artículo hablaba también de que ya hay evidencia de cómo la felicidad influye, las emociones positivas influyen en detener la enfermedad. Sí, es que va en la misma línea que el doctor lo apunta. Eso básicamente lo que hace es que nos regresa al estado basal, al estado fisiológico en donde todo está normalizado, y por ende, por supuesto que eso disminuye digamos, la concentración de estas hormonas que, como ya hemos mencionado a lo largo del programa, interactúan con diferentes tipos de células, incluyendo las células inmunológicas. Entonces, pues evidentemente va a hacer que, por ejemplo, el sistema inmunológico es la principal, yo le digo, la patrulla anticáncer, pero tenemos que tenerlo fortalecido. Y pues evidentemente si lo debilitamos a partir de la interacción con hormonas del estrés, entonces es claro que la patrulla anticáncer no funciona. Entonces este tipo de estrategias pues evidentemente va a canalizar para que nuestro cuerpo esté en el estado basal, el estado normal, el estado original, y todo funcione de forma, digamos, normal. Vivian, ¿y cómo hacerlo cuando no hay tal vez acceso a psicólogo, ya sea durante el curso de un cáncer o antes de, cuando se está enfrentando emociones negativas y se está frente a esas situaciones que hacen que se pierda la esperanza? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que definitivamente, y hoy hemos sido instruidos en lo que la ciencia hoy nos ofrece y hacia dónde está dirigido. Mientras se hacen los procesos de incidencia política para nosotros los pacientes lograr un acceso equitativo y sobre todo integral en esta patología como el cáncer, yo creo que hoy quisiera que los pacientes, o si usted tiene un familiar que está pasando por una situación de cáncer, entendamos que el cáncer vino a nuestra vida, no nuestra vida al cáncer. Entonces ahí debilitamos totalmente esas células que nos quieren atacar y podemos jugar con las otras, dándole todas estas herramientas que el doctor nos comenta, de no perder esa alegría de la vida. Sí, hay momentos difíciles, claro, hay noticias devastadoras durante los procesos. Validar eso es importantísimo nosotros como pacientes, pero no quedarnos ahí, sino siempre tener una segunda estrategia, una herramienta por ahí guardada a la cual echar mano, de que definitivamente el cáncer va a llegar a su vida hasta donde usted se lo permita. Definitivamente, eso es, diría yo, hoy por ejemplo, esa es mi medicina. Aparte de una buena alimentación, estado mental óptimo, ejercicio físico, el cáncer realmente se ubica donde usted como persona lo pueda poner. Claro. Antes de terminar, se me quedó una consulta, doctor Rojas. Es que me llamó mucho la atención, 1.200 personas hospitalizadas. ¿Qué tan severo tiene que ser el estrés para terminar en una cama de hospital?
No hay duda, el estrés de alguna forma trae consigo un desgaste a nivel de todos los mecanismos naturales y nos expone a enfermedades crónicas y a padecimientos que ya teníamos. Esos padecimientos se pueden incrementar sustancialmente. ¿Y qué saldría más barato? ¿Medicamentos o de veras contar con profesionales, con grupos de ayuda, con compañeros que han vivido esta experiencia, que me den el soporte? Yo quería comentarte el caso particular de doña Flora, y hoy sí uso la palabra doña Flora, tal vez por ahí nos va a ver doña Flora. Doña Flora es una paciente mía nicaragüense, muy esforzada, vino a Costa Rica amando este país, buscando trabajo, se vino con sus hijos y luego trabajó durante 20 años. Doña Flora vive ahorita con un cáncer de páncreas sumamente agresivo. Ella está en la cama y cuando la atiendo, yo le pregunto, doña Flora, ¿y qué te mantiene? ¿Qué te mantiene? Me dice, pasé una noche muy dura, pero en la mañana, cuando mi casa huele a café chorreado, porque mi hija está chorreando el café, eso me da vida y quiero seguir viviendo. No podemos olvidar encontrar y ver la belleza en las distintas manifestaciones que están. Qué hermosa historia, doctor Rojas. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros expertos que en un minuto nos den una reflexión final. Comienzo con usted, doctor Warner Alpizar. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar, y yo como miembro de la academia de la universidad pública, es en informar correctamente a las personas, en desmitificar mitos, valga la redundancia, como por ejemplo que el cáncer es sinónimo de muerte. Eso fue así hace 50, 60 años, pero ya no lo es más. Tenemos muchas opciones y eso es importante que la gente lo comprenda. Hoy día sobrevive más de la mitad de las personas que son diagnosticadas con cáncer y eso puede incluso ser mucho mejor en ciertos tipos de cáncer donde el pronóstico es mucho mejor en términos de sobrevida y de calidad de vida. Pero eso es importante porque si interpretamos que el cáncer es sinónimo de muerte, de repente ya vamos derrotados y necesitamos una actitud positiva ante esa circunstancia. Muchas gracias, doctor Alpizar. Continúe con usted, doctor Rojas. Bueno, estamos frente a una pandemia de la salud mental. Vivimos la pandemia del COVID, ahora estamos frente a una pandemia de la salud mental donde el estrés tiene un sombrero muy grande. Ocupamos un abordaje, un compromiso social, un compromiso institucional, ocupamos más recursos, más soporte y hacer pequeños rituales. En el Hospital México, cuando la persona cumple un ciclo, por ejemplo, de quimio, lo ponen a tocar una campana. Celebrar el haber pasado esa etapa. Yo creo que todos tenemos que tener una campanita, celebrar la vida. Hoy llegué de mi trabajo y me tiré al suelo con mis hijos. Esa es la campanita. Debemos seguir celebrando la vida. Gracias, doctor, por recordarnos eso. De nuevo, la felicidad está en las manifestaciones más simples y pequeñas. Concluyo con vos, Vivian Leal. Básicamente, las estrategias científicas que los compañeros nos han dado hoy, yo creo que son de aplicación inmediata para nosotros los pacientes. A veces nos preocupamos, como dijo Warner, de no morirnos, que se nos olvida que estamos vivos. Y yo hoy quiero de verdad que cada uno de nosotros se analice, busque ayuda, conecte con su motivación. Motivación para mí en estos 20 años de vivir con esta enfermedad es buscar un motivo. No es si estoy feliz o estoy triste. El cáncer no tiene la fuerza para robarle una sonrisa. El cáncer no vino a cambiar su vida, vino a darle. Más bien, hoy por hoy yo aprecio 1000 cosas que antes ni veía. Cuando te dijeron, te vas a morir. Entonces, realmente, ver las cosas desde el tamaño que son, y hoy por hoy la ciencia nos ofrece tantas alternativas que el cáncer es una enfermedad tratable. No es sinónimo de muerte. Así que hoy estamos vivos, apliquemos, conectemos con nosotros y vivamos hasta donde Dios lo permita. Porque siempre hay metas, ¿verdad, Vivian? Vivian tenía ese diagnóstico terrible, ha pasado 20 años y me comentabas que estabas a punto de alcanzar una nueva meta. Vamos a celebrarla, contanos. Estás por graduarte, ¿verdad? Sí, gracias. Yo decía cuando estaba en las salas de quimioterapia
yo decía, no, el paciente es lo que piensa, y empecé a estudiar psicología. Ahora, bueno, con los doctores que estoy haciendo proyectos de impacto en el país, en políticas públicas, y bueno, seguimos adelante, porque la vida es hasta el día que el Señor quiera y no cuando una enfermedad así lo amenace. Claro, lo más importante es la actitud y evidentemente abogar por los derechos de acceso que tienen los pacientes, seguir levantando la mano, porque de verdad que hayan solamente nombrado 4 especialistas en psicología, yo entiendo que hay recursos limitados y que evidentemente hay un montón de prioridades, pero hay que seguir poniendo el dedo sobre la llaga, y mientras tanto también lo invitamos a que realmente escuche los consejos de nuestros expertos el día de hoy. Hay que buscar una razón por la cual estar felices, que nos ayude a seguir viviendo, y a veces está en el olor de un cafecito chorreado en la mañana, hasta en eso. Muchísimas gracias por su compañía, gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus casas. Nos vemos el próximo domingo aquí nuevamente en Estado Nacional. Que tengan un muy lindo domingo.